Tema candente, estaba a punto de preguntar Jimmy, antes de que pregunte otro mensaje, dice, es un psicotrópico, Hernán, media familia mía destruida por drogas, adulto, sé de lo que te hablo, la adicción es una conducta, pone. Obviamente que cada caso es muy mundo, particular y cada uno lo vive de una manera distinta. Porque fumo también, marihuana decía, hace 9 años y no tengo ninguna contradicción. Digo, también como decía Sebastián, que es depende en qué cantidad se consuma y cómo lo consuman o para qué lo utilicen. Sebastián, recién citabas el caso de Uruguay. Digo, ¿vos creés que al liberar, sea acá o en cualquier parte del mundo, al liberar el consumo, de alguna manera va a existir una menor, ¿cómo decirlo? ¿Van a sentir menos ganas de consumir? ¿Menor ganas de transgredir? Eso, a eso voy. En realidad planteemos de que liberado está ahora. Lo que haces cuando haces acciones como la de Uruguay es regular. Digo, hoy cualquiera le vende marihuana a cualquier persona, menores de edad, en cualquier esquina. Pero eso genera más curiosidad. Cuando vos regulás, generás límites, generás un estado activo que regula quién vende, dónde vende, en qué cantidades, con qué nivel de calidad y a qué personas. Y por otro lado, cuando vos, que es lo que vos decías, cuando vos dejás de penalizar, cuando vos dejás de criminalizar, de considerar a alguien un delincuente por hacer uso de una sustancia, disminuyen todos los fantasmas que hay alrededor de esa sustancia. Freud lo dijo hace más de 100 años, la prohibición genera deseo. Precisamente los países que tienen leyes más duras en torno al cannabis en el mundo son los que más nivel de consumo registran. Contrariamente, los países que han despenalizado el consumo, caso de Portugal, caso de varios países europeos, han disminuido los niveles de consumo de cannabis. Obviamente que con campañas preventivas, digo, no se trata tampoco de regular y dejarlo a la marchanta como ocurre, por ejemplo, con el alcohol, que hay publicidades a las 10 de la noche que le dicen a la gente toma alcohol porque vas a ser un capo. No, en el caso del cigarrillo, en los últimos 5 años, cuando se elaboraban campañas de prevención, de educación acerca de sus riesgos, de limitación de los lugares de consumo. Bueno, ya está penada la publicidad. Empezó a disminuir lentamente el consumo de cigarrillos. La gente no es tonta, digo, hay que confiar en la gente. Si nosotros a la gente le damos información y le damos herramientas en lugar de criminalizarla y en lugar de limitarla, la gente va a tomar la mejor decisión, la que mejor le hace a su salud. Te hago una consulta, porque, por ejemplo, muchos están también relacionando la marihuana con el tema de la delincuencia. No estamos hablando de Paco, estamos hablando de un cigarrillo de marihuana, del chico que fuma el cigarrillo y después sale a robar. No sale en el 100% de sus cabales, sale por ahí un poco viajado, como se dice en la jerga, o oído, o como le digan, no sé. Eso, por ejemplo, ¿vos creés que haciendo lo mismo que Uruguay y Argentina, estaría evitando ese tipo de cosas o en realidad estamos abriendo la puerta a que los delincuentes sigan fumando y sigan en este caso saliendo a delinquir? Que los delincuentes hacen uso de drogas ilegales para delinquir es otro gran mito. Si uno va a las estadísticas judiciales, son ínfimos, casi nulos los casos de delincuencia donde las personas estaban bajo los efectos de drogas. Es muy curioso eso, es otro gran mito que uno no entiende de dónde lo sacan. Y aparte pensar con la marihuana es muy difícil salir a hacer ese tipo de acciones. Como tengo un amigo que decía, bueno, como mucho bajo los efectos de la marihuana se robar una panadería para comprarte todas las tortas. Digo, lo único que vas a hacer delincuencia bajo los efectos de la marihuana. No, ese es otro gran mito. La gente no delinque, al menos las estadísticas judiciales nos muestran que la gente no delinque bajo los efectos de la marihuana, ni al menos de drogas ilegales. Quedó algo... Uy, perdón, Jimena. No, todo bien. Sí. No, después les quiero contar de las revistas. Quedó algo medio como que en el tintero el tema de la marihuana que se toma o la marihuana que se consume como comida, por ejemplo, una torta. El brownie, exactamente. ¿Genera el mismo efecto? ¿El aceite también? No, genera diferentes efectos como cualquier sustancia. Cuando vos cambiás la vía de administración, a ver, un ejemplo, con los psicofármacos. No es lo mismo un psicofármaco sublingual que un psicofármaco que tomás por vía oral, que ingerís. El tiempo en que tardan en hacerte efecto, el tiempo que duran esos efectos y la intensidad de esos efectos es diferente. Pero diríamos que te pegas un viaje en cualquiera de los casos, fumar una sustancia hace que el efecto inmediato sea más intenso que en otras vías de administración y dure mucho menos. Al comerlo el efecto es menos intenso, tiene un pico menos fuerte, pero se extiende más horas en el organismo. Exactamente. Claro, hasta que haces la digestión y demás. Sí. Cuando lo ingerís, como té, por ejemplo, es lo mismo porque lo haces por vía oral. Queda en el organismo. Lo haces por vía oral y entra por vía digestiva, que eso lo que hace es alargar el tiempo que duran los efectos. ¿En qué te parece que está haciendo lo correcto Uruguay en legalizarla y en qué te parece que está haciendo lo incorrecto en legalizarla?
Yo creo que el proceso que está dando Uruguay, que es inevitable, que se va a dar en todo el mundo, ya estamos asistiendo al fin de la prohibición, lo que estamos viendo es el surgimiento de diferentes paradigmas alrededor del mundo. Es el caso más completo de los que hubo en el mundo de regulación del acceso al cannabis. El objetivo que tiene el modelo uruguayo, y por eso me parece más que importante, es por un lado cuidar la salud de los usuarios de cannabis al ofrecerle una sustancia de calidad controlada. El principal problema de salud que tienen los usuarios de cannabis es la adulteración de la sustancia, la marihuana podrida del mercado negro, que genera severos problemas pulmonares su consumo crónico. ¿Ahí lo controla el Estado? ¿La calidad la controla el Estado? La calidad la controla el Estado, como controla la calidad de los medicamentos en las farmacias. ¿No lleva proceso? Etcétera. ¿Cuál es la mejor calidad? Y por otro lado, no tiene creo proceso? que el gran desafío es empezar a ver con qué óptica están enfrentando el narcotráfico. Con el tiempo realmente vamos a ver como salvaje y medieval esta persecución del narcotráfico a los tiros, disparándole a los tipos, como si realmente ese negocio que se generó a costas del Estado, por decisión del Estado, se terminara disparándole tiros. Esto lo único que hizo fue hacer crecer el narcotráfico como nunca antes se registró en la historia. Uruguay, ¿qué es lo que dijo? El narcotráfico es un problema económico, vamos a disputarlo de lo económico. Sí. Si nosotros ponemos una marihuana a un costo menor de lo que cualquiera en condiciones de ilegalidad la puede producir, se termina de un día para otro. Imaginemos que el día de mañana Uruguay dijera, hagamos lo mismo con los tomates, le pagamos a los productores el costo del tomate y ponemos a disposición de la gente tomate a 50 centavos el kilo. ¿Qué es lo que ocurre al otro día? Desaparecen todos los productores de tomate. Esta idea me parece mucho más humana, racional y eficaz de enfrentar el problema del narcotráfico, que hasta ahora enfrentarlo con armas lo único que nos conduce es un desastre. ¿Cuán real es el mito de que te mata neuronas? Dale, sí. No, la marihuana no te mata neuronas, a diferencia de otras sustancias, por ejemplo, como el alcohol, que sí te las destruye de modo irreversible. La marihuana lo que te hace es te derrite la mielina temporalmente, que es una capa que recubre a las neuronas, y eso se regenera con el tiempo. Lo mismo que la pérdida de la memoria a corto plazo, que esto es importante. Digo, si habláramos del tema, por ejemplo, le podríamos dar herramientas a personas jóvenes, adolescentes, en lugar de decirles esto mata, el pibe va, fuma, no lo mata, entonces agarra y dice, me mintieron con esta sustancia, voy a hacer lo mismo con otras, que sí por ahí te pueden provocar un riesgo, es explicarle que la marihuana puede produce de hecho una pérdida de la memoria a corto plazo mientras dura su consumo. Entonces no es recomendable ir a clases bajo los efectos de la marihuana. Ya explicarle a eso a una persona adolescente, en lugar de decirle no fumes nunca, sino digo, regula tus espacios de consumo. A clase me refiero incluso cuando vas a la universidad. No estoy hablando del tema menores, no menor, para no entrar en polémica. Mismo cuando una persona va a la universidad, no te sirve ir a una clase bajo los efectos de cannabis. Y esto no se lo explican a la gente, no le explican a las mujeres embarazadas que no es recomendable que fumen. ¿Sabes qué me quedó, Seba, desde cuando iba a la secundaria? Nos llevaron a una reunión, había, no sé, 700.000 chicos, muchísima gente, y había un médico hablando no me acuerdo, era un dibujito, o el Fleco, Facha, ¿no? Sí, Miroli, Fleco y Male. Ahí está, Fleco y Male. Nos llevaron ahí, me quedó grabado que decían que, primero, que te seca las secreciones que uno tiene cuando tiene relaciones sexuales, o sea que uno ya no podía tener relaciones sexuales, que te dificultaba la erección cuando estás drogado, cuando fumaste un porro, que te quitaba la memoria justamente, que te desconcentraba. Para mí no hay nada más horrible que te saque de tu... Yo, por ejemplo, que me saque de mi estado de concentración, de saber a dónde estoy parado. O sea, mis pesadillas son, por ejemplo, es que me saquen de mi control. Perder el control de mi cuerpo. De hecho, cuando uno lo operan, que lo anestesian, uno pierde el control y es como loco eso. Te despertás y te hicieron de todo, vos no te enteraste de nada. Entonces, ¿pasa todo eso? Vos tenés una información y con eso podés decidir. No, la mitad de las cosas no pasan. Sí, esto de la concentración, de la pérdida de la memoria a corto plazo mientras dura el periodo de consumo. Algunos dicen que se concentran más, ¿eh? ¿Sí? Yo he escuchado que crean más, como que están en un lugar de creación. Un focus. Lo que haces es... Sí, lo que haces es evitar por ahí dispersarte en un montón de situaciones y poder concentrarte en una determinada situación, más allá de lo de la pérdida de la memoria que te impide por ahí fijar determinados conocimientos. Pero insisto, esto depende también de cada persona que lo usa. El principal daño que produce el uso de marihuana, además de la adulteración del mercado negro, es la vía de administración más común, que es fumada y sin filtro. Y vos, cualquier vegetal que queme genera combustión y ese humo te hace mal a los pulmones. Por eso existen formas de administración alternativas, como son vaporizadores, como es la marihuana comida, como es la marihuana en té, donde disminuís ese riesgo. Es otra cosa importante que no se dice de cómo reducir los daños de cualquier sustancia, entre ellos de la marihuana, que también los tiene. Pero perdón, ¿es verdad que a los adolescentes les pones como miedos y trabas? Van a tener a la vez más ganas de consumir por un hecho de transgredir o el hecho de
sacarse las dudas y tener sacarse esa curiosidad encima, ¿no? Claro. Más miedo le pones y más ganas van a tener de probar a ver qué es eso tan loco, ¿no? Sí. Mira, Gus Rico dice, faltan muchas charlas sobre marihuana en nuestro país para dar un debate serio. Vanessa dice, grosso el que me dé razones para agarrar la marihuana. A mí dice, una persona sana, jamás me drogué. Bueno, Mariano dice, no, espera, Escarto, bueno, lleva deportistas, Serrana, que cuenten la hermosa vida que se lleva en el deporte. Es un mensaje deplorable que están dando. Qué buen programa, mucha info que se esconde y acá dan a la luz. Andy dice, una persona muy cercana a mi familia fuma marihuana hace 40 años y tiene la cabeza quemada, falta un médico en la mesa. Orlando también dice, nunca fumé marihuana, pero fumo tabaco y creo que estoy peor. Bueno, claro. Anita P. dice, hablar de qué, no hablaste del narcotráfico, se relame de la ignorancia de la gente. No consumo marihuana, pero hay que legalizarla. Qué buena forma también de tratar el tema. También hay una realidad, ¿no? Que hay un mercado natural y después hay un mercado ilegal que vende todo el rejunte, o no sé cómo se llama técnicamente. Sí. Pero también eso es el quíntuple peor, ¿no? Como ¿eso está podrido? ¿Qué es lo que tiene? No, cuando vos, marihuana es una sustancia vegetal, no tiene un proceso proceso químico. Vos cosechás la planta, la dejas secar y se quema, por ejemplo, en cigarrillos, se puede hacer en vaporizadores. Se consume la flor, ¿no? ¿Y qué es la flor? Exactamente, flor de la planta hembra. ¿Qué sería, por ejemplo, esto que tenemos en las imágenes? Eso es en dibujo, acá está en fotografía. Ahí en la foto es una flor de una planta. A ver, ¿está dentro de la revista? Sí, no, pero ahí justo la que tiene Dolores. Eso, cuando vos en el mercado negro querés aumentar el peso del producto, no separás la flor, entonces te meten toda la planta, no lo dejas secar porque tus tiempos son mucho menores de los que dispone una persona en su casa, entonces la marihuana está húmeda y eso con el tiempo se va pudriendo, genera hongos que generan mucho daño a nivel pulmonar. E insisto, digo, a partir de los tweets que leías recién, es muy curioso, nadie en esta mesa, ni yo que en teoría vengo como o se me presento usualmente como un defensor de la marihuana, vengo a plantear que la marihuana es una panacea, ni la gente tenga que consumir la marihuana, ni que la marihuana es buena, ni que es mala. Vuelvo a lo mismo, la marihuana es una sustancia, está en la calle, las personas en algún momento, a muchas les va a dar curiosidad de consumirla, y lo mejor que podemos hacer, en lugar de negarles información, decirle que los mata, que no es real y mandarlos presos, es precisamente darles información acerca de los riesgos puntuales, que hoy hablamos bastante de esos riesgos que tiene el uso de cannabis, para que la persona a la hora de elegir pueda ser libre. Hoy no, las personas no son libres a la hora de elegir, no sos libre solo cuando no te encierran. Si vos no tenés toda la información en la mano para tomar una decisión, no sos libre. No, lo que pasa es que yo creo que hay también un debate demasiado cerrado y que la gente a este tema en especial la enoja mucho. Claro, hay mucha gente enojada, pero lo loco es que se enojan con la sustancia. Claro. Que es una sustancia inerte. El problema es cómo la uses, y el problema es que me parece que lo que tienen que atacar... Vos estás riendo acá. Sí, lo que me parece que hay que atacar con mucha más seriedad, y más que atacar una sustancia que te puede ser buena en un momento, mala en otro, me parece que es la adicción. ¿Por qué viene esa adicción? ¿Qué es lo que falta a la gente para que, por ejemplo, en su vida sea el efecto de la marihuana, pleno. Que es un efecto... Claro, yo tengo un amigo que si no fuma un porro, él no puede divertirse cuando va a bailar. Yo digo, yo no tomo, no fumo, no me hace falta, digamos. Claro, es como pero hay que ver necesita entrar en ese estado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vos necesitas de la marihuana? Claro, ¿qué agujero tenés vos que lo tengas que rellenar con esa sustancia? O sea, que esa sustancia, lo que decíamos antes, o sea, puede ser expansiva, buena, en algún momento creativo, pero por ejemplo, ponete a grabar un disco, o sea, fumado, habiendo fumado, no servís para nada. No. O sea, hay momentos y momentos. Te puede servir en el proceso creativo y no te puede servir en un proceso operativo disciplinado. O sea, que hay que ver. El tema es agarrársela con una sustancia inerte, parece un poco tonto. Y hay gente que obviamente que tiene mucha bronca y son casos graves. Alguien que dice que tiene toda la familia involucrada, es que hay que tomarlo con respeto. Bueno, mira, Celeste, te interrumpo un segundo, ahora comentamos varios. Leo varios, así después comentamos si quieren tomar nota de algunos para que los leamos, porque si no nos escriben ahí 400 millas. Celeste dice, mi novio fumó marihuana y nunca más la volvería a fumar, te arruina la vida. Estoy leyendo corrido, no salteo ninguno, acá Fer me ve. Drogarse es una elección, con lo que sea, pero jamás debería promoverse, cada uno elige la vida que desea llevar y sus hábitos. Soy uruguaya, hablaste de esta droga como destructora de familias, es ignorancia, el alcohol destruye más familias. Yo no hablé, leí un mensaje, Anita. A ver, son varios los que están llegando. El alcohol es lo mismo. Igual, perdóname, tampoco creo que todos lo utilicen para tapar un agujero. En ciertos casos es como claro, bueno, pero está bien, pero el que lo va a usar de forma responsable, inclusive recreativa, que tiene un cierto nivel, digamos, de conciencia, que su vida no tiene un problemón así que digas, no, me voy a invadir y voy a quedar, digamos, tambaleando por una sustancia.
obviamente, si vos estás bien, agarrás, te fumas un porro y está todo bien y no pasa nada después, digamos. Pero hay gente que tiene ese problema de adicción y todo, y ahí es donde se da esta crisis que, bueno, que hay que tomar con respeto a toda esta gente que está dolorida. Lo que yo digo es que tienen que enfocarse su bronca y todo con los problemas reales, no con una sustancia que... No, yo no estoy de acuerdo con el tema. Es muy curioso, bueno, eso que vos decís, que más sufren ese es otro tema que está bien. Pasan. Los que más problemas de consumo tienen, ya sea de adicción, ya sea sí, un montón encima de se los estigmatiza y se los persigue, si ¿verdad? encima esa persona vos la encerrás en una prisión, lo que menos vas a hacer es ayudarla a solucionar ese problema, supongamos, de adicción que tenía, no solo a la marihuana, sino a cualquier sustancia. Eso es lo que hay que entender. Criminalizar y prohibir no sirve para cuidar a las personas. No, Sebastián, y para vos como periodista y a tus compañeros también de la revista de THC, ¿cuán difícil es encarar este tema? Porque, digamos, toda la revista, que es bastante... ¿Cuántas páginas tiene? 64. Bastante amplia, 64 páginas. No debe ser nada fácil generar contenido, ¿no? Y a la vez lidiar con los prejuicios de la sociedad. Y las críticas, algunas positivas y otras negativas. ¿Cómo es para ustedes trabajar en este contexto? Sobre todo es un fenómeno donde, por un lado, tenemos que luchar por mantenernos en un sistema salvaje de diarios y revistas, donde lo dominan todavía los monopolios y donde no hay una regulación y donde realmente es muy difícil para los medios independientes, que no dependemos de publicidad, de sostenernos. Y a la hora de generar contenido, el problema más difícil es que hablamos de un tema del que no se habla y por ende nosotros no tenemos agencias de noticias que nos generen o que nos hagan público los fenómenos que están pasando en las 23 provincias de Argentina. Entonces, para generar contenido mes a mes tenemos que generar una red de personas a nivel nacional que nos permitan enterarnos qué es lo que ocurre en Jujuy, qué es lo que ocurre en Salta, qué es lo que ocurre en Misiones para reflejar en la revista. Y creo que reflejar esto es lo que hace que tengamos la cantidad de lectores que tenemos, que hoy superan los 30.000 por mes. Wow. Digo, es un montón para una revista hoy mensual en Argentina. Y esto creo que... ¿Crees que lee solamente que consume? ¿Cómo? ¿Solamente la lee que consume? No, si te fijas en los correos de lectores, hay un montón de lectores que no la consumen, familiares de personas que usan marihuana, que querían informarse sobre el tema, personas que ni siquiera están cercanos a la planta, pero realmente desean información. Realmente cuando las personas las privamos de información van a ir corriendo a buscar cómo informarse sobre... Te quiero hacer una pregunta bastante Feynman, pero acá me la ponen en Twitter para que te la haga. ¿Consumiste antes de venir acá? Si consumí antes de... No. Es bastante Feynman. No, es que Eduardo siempre te la hace la pregunta. Es verdad. Yo veo siempre los debates y siempre... Pero ¿cómo se ve esto en el interior del país? Me llamó la atención eso. ¿Cómo? En las diferentes provincias, porque digo, lo que sabemos en general es de acá, de Capital o de Buenos Aires. ¿Cómo lo viven al consumo en el resto de las provincias? ¿Hay más, hay menos? ¿Se sabe eso? ¿Hay como una estadística? A ver, dale, estadísticamente la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires son los dos centros que más nivel de consumo, al menos de cannabis, registran a nivel nacional. Esto suele suceder, que en las grandes metrópolis es donde, sobre todo porque es donde más fácil acceso existen a la sustancia, porque en el caso de un mercado ilegal, quienes quieren hacer venta de una sustancia, obviamente se van a dirigir donde más poblacional y donde más recursos económicos tiene esa población. Pero sí se hace uso de marihuana en un montón de provincias y no solo por usuarios recreativos, no solo por usuarios medicinales, poblaciones indígenas en la Mesopotamia argentina hacen uso de la marihuana con diversos fines recreativos y también medicinales. Si tuvieras que asesorar al gobierno de este país, no estoy hablando ni de Cristina Fernández ni de fulano de tal, no importa, estoy hablando al gobierno. ¿Cuáles serían los puntos principales para poder educar o llevar un mensaje educativo, tranquilizador para toda la sociedad? ¿Cómo encararías vos, así de la misma manera que encaró Uruguay, por ejemplo, la legalización? ¿Cómo la encararías para poder llevar este mensaje a la Argentina? Yo soy periodista, yo la verdad que en serio digo, no soy quien, hay personas mucho más especializadas que yo para diseñar políticas públicas y creo que ante todo es un debate que debemos darnos como sociedad donde participemos un montón de personas, desde nosotros si podemos hacer un aporte hasta un montón de especialistas en la materia. El desafío para mí es darnos como argentinos este debate, tomar cuestiones del modelo uruguayo, ver en qué cosas le funcionó bien, ver qué cosas mejorar, porque como todo proceso el modelo uruguayo va a requerir con el tiempo mejoras. Pero sobre todo lo que tenemos que animarnos, como te digo, es a debatir
debatir este tema. Estamos con una regulación de políticas de drogas en Argentina que proviene de 1989, impuestas por políticas norteamericanas en ese momento, y no nos dimos todavía en Argentina el lujo de discutir una política de drogas hecha por y para los argentinos. Yo creo que más que mi aporte, yo lo que creo que es necesario es un debate amplio en la sociedad donde nos animemos a tratar este tema, porque como un acto de soberanía lo necesitamos. No se trata solo de respetar el derecho individual de quien consume cannabis, sino se trata también de respetar el derecho a la salud de quien lo ve vulnerado y de quien necesita también cannabis para mejorar su salud. Es ante todo una política de seguridad, porque estamos hablando de que Córdoba, de que Santa Fe pusieron sobre la mesa algo que nos trataban de locos a muchos un tiempo, cuando decíamos en Argentina las fuerzas policiales usan la prohibición y la criminalización de los usuarios para poder regular el narcotráfico. Eso se hizo evidente. Entonces, despenalizar también es una política de seguridad, es una política soberana como país y muchísimas políticas más. Seba, te agradecemos mucho por haber venido y bueno, hay un montonazo de mensajes que quedaron ahí truncos de la gente, pero bueno, aclaramos bastantes dudas, respondimos bastantes preguntas, seguramente te vamos a volver a invitar para hablar sobre este tema y también vamos a ampliar con un médico para ver qué opinan los médicos. Sí. Vamos a ver si hacemos una mesa que tenga, bueno, con alguna persona que consume, con vos, con un médico. Sí, porque aparte hay un análisis psicológico que también se debe llevar a cabo, que es esto que decía recién él sobre el tema de qué es lo que le pasa a las personas para consumir esto. ¿Por qué uno necesita consumirlo para sentirse bien o para sentirse liberado, para volar un poco más alto o para ser más creativo? Sí, el que ahí hay un agujero en ciertos lugares y lo busca. Exacto. Ahí me parece que tiene razón Fer, que hay un agujero. La experiencia humana realmente es tan vasta que vos podés querer hacer. Porque yo no necesito ir a jugar al fútbol una vez por semana con mis amigos. Y me da placer y lo hago. Digo, creo que no todo en la vida parte de una necesidad. Hay personas bien, pero que jugar al fútbol... Hay personas que ese consumo se les transforma en problemático, como ocurre con el tema juego, son los que caen en la adicción. Pero hay personas que también no le ocurre eso y que lo hacen como un hábito. Es que yo eso te lo banco, Seba, pero el tema es, cuando una persona necesita todos los días de su vida fumarse un cigarrillo de marihuana para poder sentirse liberado, vos no jugás todos los días un partido de fútbol con tus amigos para sentirte bien o divertirte. No, pero hay personas que tienen adicción al sexo y hay personas que tienen adicción al juego. Bueno, pero todas las adicciones son tratables, claro, a eso me refiero. Entonces sí se necesita por ahí un debate psicológico, además de esta información, para saber por qué una persona necesita ser adicto al sexo, por qué necesita, por ejemplo, tener sexo todo el tiempo para poder sentirse bien, por qué necesita fumarse un cigarrillo de marihuana para sentirse bien, por qué necesita fumar tabaco, por qué necesita volcarse el alcohol. Pero el problema, como decía Fernando, no es la sustancia, sino ver qué problemas se esconden detrás. Eso es lo que estoy diciendo, exactamente. De una sustancia X o de una acción X que actúa sencillamente. Y ahí es donde me parece que le aparece la mala fama a la marihuana. Exacto. Con esto que decían de que es la puerta de entrada y todo eso. Ahí es donde hay que desentrañar eso para que se dé el debate en serio, me parece. Bueno, hay muchos prejuicios. La próxima, Seba, cuando vuelvas, estaría bueno que hables de las tapas que han... Hablábamos hace un ratito de la de Dolores Fonsi y también la de Moria Kazán. Víctor Hugo. Víctor Hugo. ¿Y qué sienten ustedes ante estas figuras que los apoyan? Porque de alguna manera yo creo que es muy importante para la revista tener el apoyo de los artistas, ¿no? Cuando quieran. Dale, bueno, tuvo muchas críticas Dolores Fonsi cuando dijo ella que antes de ir a una reunión con las amigas, con la madre de sus hijos, de sus compañeros, se fumaba un porro. O sea, mucha crítica por parte de la gente que la apoyó. Bueno, nada, porque lo hizo público. Sin embargo, ella no dijo que vayan todos a consumirlo. Muy loco eso, la cantidad de prejuicios que hay sobre una acción privada que hace una persona. No es un prejuicio, es un juicio. Porque es decir, un juicio, es verdad. Ustedes ponen tapas de gente... vas a ver a juntarte con las mamás de tus como sociedad debemos replantearnos en serio cuánto tiempo destinamos en juzgar al otro. ¿Quién somos nosotros para juzgar a otra persona por una cosa que hace y que no afecta a otra? ¿Solo tapas con gente que está a favor ponen ustedes o hay tapas de gente que no está a favor? No, estuvo Chiche Helbun en tapa. Chiche. Mirá vos, Chiche. No sabía. Está bueno eso, ¿no? Que pongan también gente que no está a favor para... Por supuesto. Pero de alguna manera es un apoyo también. Pluralista, está bueno. Sí. Hay que ponerlo a fe. ¿No? Si quiere, habría que preguntarle. Hay que preguntarle. Bueno, gracias, muchas gracias. Sebastián Basalo, entonces, hablando con nosotros acerca de esto, es un tema bastante complicado que da y no saben la cantidad de mensajes en Twitter. La idea era justamente esto, generar un poquito de debate, ver qué piensan ustedes, qué pensamos nosotros, hablar un poquito del tema. Seguramente esto va a seguir. Pero ahora hacemos una pausa muy cortita o música, diré. Tenemos los títulos en un ratito. Bueno, hacemos una cosa, adelantamos los títulos 2 minutitos, así ya está, y después seguimos charlando con Fer Blanco, que nos trajo música, que nos trajo mucho para hablar acerca de los Beatles. Títulos de las 2:30 de la mañana.